Entonces dijimos que este espíritu de verdad, y hablamos de una de las profecías del Antiguo Testamento, lo voy a poner, aquí está, mire. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se recuerdan que estaba Pedro dando un discurso? Da un tremendo discurso, hay un estruendo y comienzan a hablar en lenguas y dice que el Espíritu Santo le dio lenguas a cada uno para que hablaran en el idioma y había un montón de gente que eran de otro lado y que no hablaban el idioma judío, el idioma hebreo, pero sí cada uno de los hebreos que habían ahí comenzaron a hablarle en sus propios idiomas. Entonces ahí y uno dijeron, no, estos están curaditos a las 9 de la mañana, imagínense. A las 9 de la mañana, nadie está, bueno, no conocían acá a Chile aún, pero a las 9 de la mañana ahí ya están. Y dice que, y el apóstol Pedro se levanta y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los posteriores tiempos dice, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dijimos que esto era trascendental porque está hablando de la obra del Espíritu Santo que se va a derramar sobre toda carne. ¿Qué anulaba eso del antiguo pacto? Anulaba las razas. Anulaba razas, porque ahora todos iban a ser de una raza. ¿Cuál es la raza? Espiritual. Amén. Bien, la Bernarda, hermano, bien. Usted no tiene una otra raza, que a usted no pertenece a otra nación, no tiene ni color, ni lengua, ni lengua en el sentido de idioma, sino que usted es una persona espiritual perteneciente al reino de los cielos y tiene un Padre que es Dios y un Hijo que gobierna a todos, que es Cristo. Y usted se le dio el Espíritu Santo para que ya no esté pensando que pertenece a algún lugar. Por eso es que se anula. Los judíos eran el pueblo elegido de Israel. Y al ser el pueblo elegido de Israel, excluían a todo el mundo. Pensaban que eran ellos los escogidos y los demás que se vayan al infierno. Literal era eso. Y eso ocurre también dentro de nuestras iglesias. Pensamos nosotros que nosotros somos los escogidos, que somos hijos de Dios y cantamos que somos hijos de Dios, pero estamos queriendo que venga el Señor luego para que los demás, es como que, ¿sabe lo que yo siento? Es como que nosotros estamos tan, y perdón que lo diga esto y que sea tan sincero, pero tan frustrados porque no podemos hacer cosas que nos gustaría hacer, que queremos que el Señor castigue a esos que andan haciendo cosas, que a nosotros también nos gustaría hacer, pero como no podemos, pensamos eso. ¿Se entendió eso? Y en realidad no es eso la vida espiritual. La vida espiritual es que nosotros seamos y sepamos que Dios es nuestro Padre y que tenemos libertad. Y que aquellas cosas que a otros les parecen libertad, en realidad es esclavitud. Y que podamos vivir esta vida hermosa de Dios en nosotros, disfrutando. Por eso es que nosotros fuimos llamados a dar fruto, para que disfrutemos de nuestra vida. Para que disfrutemos de esta libertad que Dios nos da. Nosotros no somos presos de una religión. Se nos dio una vida y una vida abundante. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, si usted no está viviendo esa vida abundante, y no estoy hablando solamente de lo económico, estoy hablando en todas las áreas, en su matrimonio, en una relación con sus hijos, en sirviendo en los ministerios, sirviendo en la iglesia o viniendo a la iglesia. Si es un agobio para usted, en realidad es complicadísimo. Esto tiene que ser fácil. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto tiene que ser un agrado. Ser un hijo de Dios tiene que ser un agrado. Tiene que ser felicidad. Tiene que ser libertad en el buen sentido. Y que usted sienta en su corazón que llegó y pertenece al mejor lugar y a la mejor posición espiritual en donde usted podría estar. Ser hijo de Dios. Por eso es que y ahí nosotros empezamos a sentirnos mejores unos que otros. Mejores que, es que nosotros, no sé, voy a poner un ejemplo. Es que yo soy boliviano, por decir algo. Soy boliviano y yo me siento mejor que un chileno. Y soy venezolano y me siento mejor que un chileno. Y yo que soy chileno me siento mejor que un venezolano. Nosotros en esta era del nuevo pacto se anula ese sentir. Y si usted lo siente, algo tiene que suceder en su interior. Porque nadie es mejor que nadie, sino que todos somos una nación que adoramos a un Dios y somos hijos de ese Señor precioso. Y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo el Señor. Amén a eso. Aleluya. Y eso es importantísimo que usted lo sepa.
Porque junto con temblar, junto con tener un calambrito por ahí y hablar en lengua, que es precioso y maravilloso, usted tiene que tener esta conciencia dentro de su ser. Que ya no hay judío ni griego, que todos somos uno en Cristo. No hay razas, no hay países mezclados. Puede ser que porque Dios lo hizo nacer en algún lugar, pero a usted se le tiene y a mí que borrar que pertenecemos a un lugar específico como geografía, sino que usted se debe sentir y yo pertenecientes a una geografía espiritual que se llama el reino de los cielos. Y ahí es donde usted debe vivir. Y también dijimos que se anulaba las lenguas de la Torre de Babel. Hablamos un montón de cosas lindas, que también se anulaban las clases sociales. Las clases sociales, dice, sobre mis hijos y sobre mis hijas, o sea, mis hijas y mis hijas profetizarán y derramaré sobre mi sierva y sobre mi sierva. O sea, hijos, sierva y sierva, todos son iguales. No hay acepción de personas, dice la palabra. Todos somos iguales. Aquí el que viene, por muy doctor que sea, lindo, precioso, no es que se sienta superior, ni nosotros como iglesia lo ponemos superior. Y ojalá venga un doctor, porque necesitamos para que vamos a hacer un centro médico, que es lo que hoy día quema nuestro corazón. Y que vengan todas esas personas, ¿para qué? Para que todos podamos ser una expresión de Cristo en la tierra y todos juntos podamos mostrar la gloria de Dios. No porque unos son mejores que otros, sino que construimos porque somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos el cuerpo, un miembro en particular del cuerpo de Cristo. ¿Dicen amén a eso? Entonces ya se anula. Y se anula el asunto de que los hombres y las mujeres y todos somos uno en el Señor. Hablamos de que en Corintios decía la mujer calla en la congregación, y yo veo que el Señor usa, no sé, una vez escuché predicar a la Nini, la estaba de vacaciones, pero, o sea, a la Nicole, y en realidad la vi súper usada por Dios. Mi esposa cada vez que ministra, para mí personalmente es hermoso lo que ella ministra. Entonces ya no es un asunto de mujeres y hombres, y la mujer calla. Yo le dije, ¿se acuerda que le dije que era puntualmente la hermana que se ponían atrás a conversar cuando el pastor predicaba? Que ocurría allá en Corinto. Aquí no estoy diciendo que acá ocurra. Pero como que se traslada todo eso, como que nos pasa en el tiempo. Se ponían a conversar atrás y le ponían a preguntar al hombre adelante. Entonces, ¿qué hace el pastor para ordenamiento de la iglesia? No, la señora de atrás, cállense y pregunten en la casa. Y ahí es donde sale la expresión, la mujer calla en la congregación. Pero que en ningún modo es que la mujer no pueda compartir, porque ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, sino que todos somos en Cristo uno, y la mujer es coheredera de la gracia de Dios, igual que los hombres. Amén. Entonces ahí es donde estamos nosotros. Se borra todas esas cosas. Por eso es importante comprender la obra del Espíritu Santo. Ese es un pequeño resumen que quería hacer para que no se lo perdiera. Eso es vida espiritual 4 y hoy día vida espiritual 5. Y usted dirá, ¿de nuevo? Dice ahí, ¿de nuevo? Y en realidad dice, de nuevo. Y de esto vamos a ver, porque esta es una palabra que está en la Escritura, que aparece 6 o 7 veces en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos, en Efesios, y creo que en Corintios también aparece. Y es una ¿cómo explicarlo? Yo personalmente pienso que es el poder del cual habla en Hechos 1:8. Y recibiréis poder. Esa palabra que poder, que nosotros traducimos como dunamis y que tanto nos gustó por un tiempo a los cristianos un poquito más antiguos, de 10 o 15 añitos atrás, que nos gustó esa palabra, el dunamis de Dios. Y decíamos, el dunamis, que en realidad que decíamos que era dinamita, pero escrita en ese tiempo no podía ser dinamita, y ustedes lo saben, yo ya lo he hablado. ¿Por qué? La dinamita se escribió en el año 500 después de Cristo, se descubrió en el año 500 después de Cristo. Y este versículo fue escrito mucho antes que eso, por lo tanto no podía tener una relación con la dinamita, sino que más bien está hablando de la dinastía del Hijo de Dios, de la dinastía, de la estirpe a la cual usted y yo pertenecemos, esa estirpe de poder, eso que te hace miembro de la familia de Dios. Y ahí es donde usted dice, y recibiréis la estirpe, recibiréis el poder, recibiréis la dinastía, la herencia. ¿Y cuál es esa herencia?
La herencia, porque a nosotros nos gusta, nos encanta la palabra herencia y como que creemos que son un montón de cosas y beneficiosas para nuestra vida y en un cierto modo sí, pero la herencia es que nosotros transportemos la imagen de Dios. Esa es la herencia. Usted no tiene otra herencia. Usted es coheredero juntamente con Cristo porque Cristo era la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda creación y como primogénito es heredero y nosotros como transportadores de esa imagen de Dios en la tierra somos coherederos juntamente con Cristo. No es que ahora, si usted y yo comprendemos eso en el Espíritu y se nos hace una verdad criteriosa para la toma de decisiones, todos los recursos que usted necesite para el cumplimiento del propósito eterno de Dios se harán manifiestos y disfrutables y usted podrá gozar de una vida en todos los ámbitos de su vida de abundancia porque para eso fuimos creados. Amén. Entonces esa palabra de nuevo, ese es precioso. Están Hechos 4, versículos 19 y 31. No sé por qué sale eso, ¿no? Pero después lo ven ustedes. Algo tiene que haber pasado. O sea, algo tiene que haber pasado. Me equivoqué yo. Me equivoqué, uno tiene ese lenguaje desempoderativo. Pasó solo. Se puso ahí solo la cosa. El número. Como cuando se cae el plato, uno está lavando los platos, a los que nos toca lavar los platos, y se nos cae un plato y la esposa pregunta, ¿y qué pasó? Se cayó el plato. Se cayó solo, se tiró un plato suicida que se pescó y se tiró al suelo. A eso, ¿saben cómo se llama eso? Lenguaje desempoderativo. O sea, usted no tiene la culpa. Y en realidad, ¿quién estaba con los platos en la mano? Al que se le cayó. Y debemos sacar eso de nuestra vida porque nosotros somos, y yo especialmente, campeón del mundo para usar lenguaje desempoderativo. Le echamos la culpa a todo el mundo de lo que realmente nosotros somos culpables. Y después, amén, ¿cierto? Yo, amén también. Y después queremos que Dios nos solucione aquello del cual nosotros tuvimos absolutamente toda la responsabilidad. Entonces ahí es cuando Dios quiere, no sé por qué dije esto, alguien necesitaba escuchar esto. Yo creo que yo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Esto está escrito en el contexto de cuando comienza la persecución de la iglesia cristiana. Cuando comienza la persecución. Cuando ya empiezan a causar de alguna u otra forma alguna incomodidad entre los religiosos que estaban ahí. Y ahí comienza esta oración de los apóstoles. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, dígale que está a su lado, denuedo, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Puntualmente, este pasaje es muy paralelo al de Hechos 1:8. Es muy similar. Se produjo un estruendo y vino como un estruendo que había y vino y todos fueron llenos del Espíritu Santo y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hay una diferencia en este versículo o en este pasaje, que ahora son llenos y en el 1:8 vino sobre ellos. ¿Qué causa todo? O sea, y usted me dice, ¿y qué tiene que ver eso? No, todo de diferente. Una cosa es ser lleno y la otra es que venga sobre ellos. Por primera vez el Espíritu Santo viene sobre ellos y después como ya está en ellos, porque vino sobre ellos, después solamente se produce una llenura de lo que está dentro, ¿cómo decirlo? Una ebullición, como cuando hierve la tetera y se llena y empieza a sonar. Eso, porque estaban todos juntos. El estruendo se produce porque los apóstoles fueron llenos. O sea, eso que aquí podría ocurrir y que anhelamos en el Señor, que ocurriera dentro de la iglesia, no ocurrirá porque venga algo externo hacia nuestra vida, sino que porque nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y no es porque vino un viento y sopló y yo le soplo a usted y lo boto, no. Es porque usted, de alguna u otra forma, el Señor le va a producir tanto llenura, va a ser un tan regocijo dentro de usted que usted va a ser lleno del Señor y comenzará a hablar con denuedo la palabra de Dios. Vamos a verlo de dónde se produce, porque aquí esto es como un resultado de algo que había más atrás en el capítulo 3. Mire, Pedro y Juan subían, todos conocen esta porción de la Escritura porque es lindo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde, la de la oración. ¿Se acuerdan que había explicado que a las 6 de la mañana comenzaba el horario del judío, para que usted comprenda cuando dice el horario a la hora novena? ¿Y qué hora será? Usted a las 6 de la tarde comienza, 6, 7, 8, 9, 10, a las 3 de la tarde, para que lo tenga claro, a las 3 de la tarde.
Cuando dice a la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Por eso descubrimos que a las 9 de la mañana fue el discurso de Pedro, ¿cierto? Entonces dice, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esta historia que se relata de Pedro y Juan, donde iban subiendo al templo a las 3 de la tarde, es hermosa, porque es donde se inicia la persecución de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque a Pedro y a Juan, ellos van, y como que usted cuando va por ahí y le dice, va con un amigo y hay alguien pidiendo una limosna y le dice, ¿le estás atento para recibir algo? Y uno dice, ¿tenía algo para darle? Que no tengo sencillo. Ando con las tarjetas de crédito. Ando con pura tarjeta. Ando con la pura cuenta RUT. Entonces, se miran ellos entre sí y dicen, no tengo plata ni oro. Y es lindo comprender esto, porque nosotros muchas veces todo lo resumimos en una ayuda de alguna u otra forma natural a las personas que nos rodean. Y usted y yo tiene que tener esa conciencia de que si usted porta al Señor y si es que el Espíritu Santo dirige su vida y la mía, las personas no solo necesitan una ayuda natural, una ayuda superficial, sino que necesitan, los que no tienen al Señor, una ayuda más profunda, porque en realidad eso es lo que solucionará toda su vida. Dios, que es un Dios precioso y maravilloso, no está enviando desde el cielo saquitos con plata ni cosas para ayudar a las personas. Dios en este tiempo lo que anhela y quiere es que las personas puedan tener al único que podrá solucionar su vida para siempre. Porque si yo te podría ayudar, te podría algo, a la iglesia que podría subsidiar a cada una de las personas, que podría ayudar a alguien que está pasando por un mal momento, y se hace, es lindo que se haga, pero tenemos la comprensión de que la iglesia es un ente espiritual, no para ayudar personas superficialmente, y sí se hace por un tema de que somos hermanos y de que somos familia, pero comprendemos que la solución más definitiva que podría tener un ser humano es ser y convertirse a la vida espiritual que Dios propone a través de que Cristo venga a morar en su vida. Porque ahí es donde está la solución. Dice, de tal manera amó Dios al mundo y que envió y solucionó los problemas de las personas, sanó a todo el mundo, envió platita para la casa que faltaba, le pagó el arriendo. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esa es la solución y esa es la expresión más grande del amor de Dios hacia la humanidad. Eso es lo que solucionará. Usted dice, y yo también en alguna oportunidad dije, ¿y si Dios es tan bueno, por qué ocurren estas y otras cosas? Porque Dios es bueno, que envió a su Hijo. Y las personas que no quieren reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, Salvador y Redentor del mundo para transformación de vida, son las que sufren las cosas que usted y yo nos preguntamos por qué ocurren. Porque Dios ya amó al mundo. Entonces nosotros estamos pensando que Dios tiene que hacer algo más por la tierra. Y en realidad ahí se está comprobando. Si tienen al Hijo, lo tienen todo. Esto es lo que le sucede al cojito que estaba pidiendo limosna. Él estaba en una situación de querer algo externo, pero viene Pedro y Juan y solucionan lo que tienen que solucionar la vida de las personas, que es el interior del ser humano. Dice, no tengo plata ni oro, nada de soluciones externas puedo tener yo y usted tampoco. Lo que puede tener
es una solución espiritual para la vida de las personas que no conocen al Señor. Y eso es al Señor Jesucristo, que le puede impartir en su vida con lo que usted vive, con las cosas que ha pasado. Y ahí es donde aparece esa palabra preciosa y que usted le pueda decir con denuedo. ¿Qué? Y lo vamos a ver qué es lo que es denuedo. Pero puede hablarle a las personas de aquel Cristo precioso que transformó su vida. Levante su mano a los que el Señor ha transformado su vida, por favor. Que se le apareció Cristo como a Pablo. Y se cayeron del caballo o de la bicicleta, no sé, porque dice que se cayó, no sé si es la bicicleta, del caballo, de algo se cayó de Pablo, perdón. Y su vida fue transformada. No puede usted caminar en una convicción mental de que tiene a Dios en su corazón. Tiene que haber una transformación real de que Cristo, de que usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo. Hay un gran porcentaje de los creyentes que vienen y asisten a las iglesias que tienen solamente una convicción en la mente, pero no una conversión en el espíritu. Y eso está a la vista, hermano. Usted puede reconocer gente que asista a las iglesias 10 años, 5 años, 20 años, y las mismas personas, los mismos gritos de siempre, los mismos peleadorcitos de siempre, conversando en la predicación sin querer construir una vida espiritual más pendiente y más interesado en el teléfono y las redes sociales, en Facebook, en Instagram y conversando, tirando la talla, en una predicación donde se debería, si usted viene a la iglesia, si usted asiste y se congrega, usted lo principal es: voy a construir un criterio en Dios porque Dios me va a hablar. Dios ha visto mi semana, y esto es lo que yo siempre he querido inculcar en su corazón. Dios ha visto mi semana. Dios ha escuchado mi oración. Dios sabe y quiere ser partícipe de mi vida, por lo tanto me va a hablar, porque no hay un Dios solucionador, porque Dios ya solucionó todo en Cristo. El problema es que nosotros no tenemos esa habilidad de comprensión espiritual. Ya tú tienes y has sido impartido con la vida de Dios, por lo tanto, como decía mi esposa, todo se le fue concedido y usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Y para qué es esa mente de Cristo? Para comprender que ya no necesitamos estar pidiendo al Padre, sino que todo saldrá y se manifestará a través de nuestra vida. Yo me recuerdo que la única vez que Jesucristo ora por algo o para hacer algo, dice, y es cuando va a resucitar a Lázaro. Él dice: Padre, y después dice: no, yo sé que siempre me oye, pero lo digo por esto. Es como que se dijo: no, si ya todo está en mí. Va a orar para que Lázaro resucite. Y en realidad lo que dice: Padre, y después dice: no, yo sé que siempre me oye, así que estoy listo. No, Lázaro, sal fuera. Entonces, si usted y yo tenemos esa comprensión de que tenemos la mente de Cristo, de que nosotros tenemos que, el Señor, esa canción muy atinada hoy, hazme recordar quién soy, hazme recordar. Usted tiene que ir recordando, porque eso es lo que nos va sucediendo. Me encantó lo que la pastora compartió. Nos sugematizamos. Todo, no, en nuestra vida reina más todo lo exterior que lo interior y de lo que emana de nuestro interior, porque no enfocamos nuestra vida y no invertimos nuestro tiempo en las verdades de Dios, y eso lo vimos el jueves. Invertimos mucho más tiempo en todo lo que es exterior y conversamos en la predicación y no nos importa lo que Dios quiere construir en nuestra vida, y en realidad es como Dios va a transformar tu vida, que tú edifiques un criterio para la buena toma de decisiones. Y esto, de verdad, no sé si digo, me estoy cansado de decirlo, porque no jamás me cansaría de decirlo. Si se nos revela esto y podemos congregarnos y podemos estar y construir una vida de iglesia, que es el ente más poderoso que está sobre la faz de la tierra, que es el cuerpo de Cristo, porque me sé parte de ella, porque soy un miembro del cuerpo activo, estoy escuchando continuamente, estoy viviendo la vida de Dios, estoy conectado, mis hermanos, estoy escuchando la palabra, y eso me lleva a tomar buenas decisiones, estoy pendiente de lo que se hace, las escuelas que se hacen, todas las cosas. Ahí es cuando viene tu vida y es transformada, porque usted ya tiene la solución. A usted no tiene que Dios traerle una solución, porque ya le dio la solución, la mayor o la única que le podía dar, y es solucionar su vida espiritual, hacerle una transformación de un hombre natural a un ser espiritual. Pero si no comprendemos eso, todavía vamos a venir aquí adelante para que oren por nosotros, vamos a estar pidiendo cadenas de oración y vamos a estar, y yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo que sí tengo, en realidad sí tengo todo en contra de eso, pero igual lo aguanto, lo tolero,
por amor a los que están añadiéndose por primera vez y que no tienen la comprensión de esto. Pero si usted comprendiera que usted debería, y yo, saber que ya tiene todo dentro de usted, que usted no necesita nada, que el Espíritu Santo dentro de usted es el que le provee de toda la tecnología para todas las cosas que usted necesite, y construye su vida en función a eso, comprensión de eso, y se esfuerza en eso, y que toda su oración sea: Señor, abre los ojos de mi entendimiento, Señor, que hazme hablar la palabra con denuedo. Y ese denuedo no es cualquier cosa, es la palabra denuedo, es que me estoy adelantando a la prédica, pero es que tú comprendes algo que los demás no comprenden, porque eres un ser espiritual que estás viendo algo que los demás no ven, y sobre la base del ver y el entender es que tú hablas algo. Y cuando lo hablas, como tienes la naturaleza y la raza de Dios en tu vida, eso da vida o crea vida a tu alrededor. Por eso es que Pedro dice: no tengo plata ni oro, porque esas cosas no son esenciales. Van a manifestarse, sí, claro, porque después la iglesia, esa misma iglesia decía: y nadie tenía necesidad, y todos tenían abundancia de todo. Entonces, no tengo las cosas, plata ni oro, no tengo, pero de lo que tengo, y eso es lo que nosotros debemos dar, porque es más fácil solucionar cosas externas, y a nosotros como creyentes nos encanta eso, que nos solucionen la cosita externa. El plato, que nos reparen el plato que se cayó, que se tiró del lavaplato. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Y qué le pasó a su vida? No sé, pastor, estoy pasando por un momento complicado económico. Estoy pasando. No, y me metí en un problema, no supe administrar, no sé lo que hago, me condorié, me endeudé más de lo que quería endeudar. No, estoy pasando por un problema económico. Pastor, estoy pasando por un mal tiempo en mi matrimonio. Como que los malos tiempos vienen de gratis en los matrimonios. Usted no hizo nada, ni se enojó, ni le contestó a su esposa. Seguro que los 7 días de la semana le llevó flores, la sacó a comer, y después, para que venga un tiempo malo en el matrimonio. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener la conciencia que eso son cosas externas, pero nuestra solución es espiritual, porque si no queremos que el pastor ore o que Dios nos ayude, oramos: Señor, que mi esposa no me rete, que no esté enojada cuando llegue. Y si está enojada por algo, y si lo retan, y al revés también. Nadie dijo amén, hermano, ¿qué pasa? Me metí en un terreno peligroso. Entonces, en el nombre del Señor, levántate. En el nombre de este Cristo hermoso, del que resucitó, de que Dios resucitó de entre los muertos, del que vive y reina, el que vive en ti, del cual tú eres coheredero juntamente con Él. Se te impartió la misma naturaleza de Él. Entonces no puede ser que usted no camine en ciertas áreas de su vida. Usted lo que tiene y yo que hacer es parar y andar, porque portamos el nombre que es por sobre todo nombre. El nombre de Cristo el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué hago yo? Me meto y digo: ya, se me fue concedido todo y ya tengo la mente de Cristo. Ahora, Señor, que esa mente sea natural. ¿Se imagina que usted tuviera la mente de Messi y fuera malo para la pelota? ¿Se imagina que tuviera la mente de Picasso y fuera malo para pintar cuadros? La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y perdón que se lo diga, pero somos malos para un montón de cosas que el Señor era maravillosamente y esplendorosamente perfecto. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Ahí es donde nuestra vida tiene que ser transformada. Ahí es donde yo digo, me cuestiono y ya no soy: se cayó el plato. No es, lo boté. ¿Qué pasó, mi amor? Boté el plato. Y mire, en lo más básico, y con eso que usted ponga en práctica, su vida va a empezar un cambio y que lo va a llevar a usted y a mí a comprender, y a que esa mente que se nos fue dada como un regalo por la gracia de Dios sea puesta en marcha para el cumplimiento de las cosas que Dios nos ha concedido. Aleluya.
Amén. Amén a eso. Entonces, viene Pedro y se pone a predicar. Se pone a predicar Pedro. Después que sana el cojito. Y después todo dice, uy, se sanó el cojito. Y el cojito saltó, brincaba, entró por el templo, iba adorando y alabando al Señor. Y habían 5,000 personas viendo el milagro. 5,000 personas que habían ido al templo a la hora de la oración. Y de repente Pedro, el mismo Pedro que hace 2 meses atrás, no sé si 2 meses, pero no sé perfectamente, pero un montón de días atrás, había negado y había blasfemado y había dicho garabatos contra Jesús. El mismísimo Pedro. Que viene una señora y dice, te andaba con Jesús. No, hombre, yo no conozco a ese. Porque eso es literal en el original. No conozco, hombre. Y cantó el gallo. ¿Se recuerdan de ese? Y ahora que viene Semana Santa, usted lo va a ver, ahora se le va a graficar todo. Entonces, ahí es donde usted tiene que comprender las cosas profundas de la palabra. Este Pedro, en él había habido una transformación. ¿Qué provocó esa transformación? Que no era que solo habló en lenguas, que no era que solo pegó una danzadita y que se cayó al suelo, sino que se había abierto una mente espiritual, se había abierto una capacidad espiritual donde él hablaba y la gente callaba y le da tremendo discurso, hermano. En el discurso de allá, en el de Hechos 2, se convirtieron 3,000. En este discurso, 5,000. Y hablaba Pedro, seis varones. Mira, aquí lo voy a leer desde aquí porque lo vi. Discurso de Pedro. Se lo voy a leer desde el celular. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra poder y piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y empieza a darle una cátedra teológica. Uno que había negado al Señor ahí, que no conocía nada de la palabra, que caminó 3 años con Cristo y cuando lo vieron a tomar preso, todavía andaba con un sable en medio de ahí. Andaba con cortapluma el hombre. Yo imagino que ustedes ninguno, levante la mano al que vino con cortapluma. No, por favor, no. 3 años con Jesús, caminando con el Señor. Y van a tomar preso al Señor y saca la cortina y ¡pum! Le pone la oreja, hermano, la oreja. Y porque le escapó, o sea, no sé cómo se dice le escapó. Porque no le achuntó. Porque para mí que lo quería de aquí. Entonces el Malco le hace para el lado y queda sin oreja. Le hizo como, él desvió la cabeza para que no le cortaran el cuello y le cortó la cabeza. Y el Señor Jesús le pesca y le puso la oreja. Ese mismo Pedro después se manda un discurso teológico maravilloso. Y dice, Jesús, a ustedes, y con toda una expresión de gracia, porque dice, ustedes lo mataron. Se los dio Poncio, les dio para que lo libertaran. Después usted lo lee, Hechos 3 al final. No lo lea ahora porque no se distraiga de la predicación, porque están todas, no, tranquilo. Y le dice, lo que ustedes lo mandaron a crucificar. Pero yo sé que eso fue por ignorancia. Y de ustedes y de nuestros gobernadores. Y ahora, y le dice, este es el Señor. Y después aparecen, porque le estaba hablando de un Cristo resucitado. Y aparecen los saduceos, estos saduceos que están aquí. Y le dicen, ¿qué estáis predicando? ¿Usted sabe cuál era la característica principal de un saduceo? ¿En qué no creía un saduceo? Puntualmente no creía en la resurrección. No creía en ello. Entonces le están predicando algo que es contrario a la creencia de ellos. Y ellos son los que saben, los que están edificando en sabiduría, los predicadores, los que están enseñando la Torá. Entonces alguien está enseñando algo en contra de lo que ellos enseñaban. Por eso es que se produce aquí el comienzo de la persecución de la iglesia. Porque predicaban a un Cristo y a este resucitado. Entonces cuando lo predicaban, estaban predicando en contra de los que sabían, de los que tenían la razón, de los que todo el pueblo escuchaba. Entonces le dicen ellos, dice, ¿qué están enseñando? Estamos enseñando a Cristo.
Y le dice, a Cristo te enseñaron, ¡pum!, para la cárcel. Los meten presos, tenían autoridad de meterlos presos. El problema es que habían 5.000 afuera que habían visto el milagro. Entonces presionaban a los saduceos y después los van al concilio y los llevan a un concilio y dicen, ¿y por qué en el nombre de con qué autoridad ustedes hacen esto? Y ellos le dicen y Pedro se manda a otro de los discursos. Otro de los discursos dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó, y ahí, ají, ¿no? ¿Es malo eso? Es mala palabra. El que tenga oído para oír, a quien nosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y le va a decir, ustedes que están construyendo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Ustedes están construyendo algo y no tienen el que va a sostener todo. Este Jesús que le tenían miedo, al que lo querían atrapar y negó al Señor, se para frente a la autoridad máxima a decir, están equivocados, se les va a caer la casa. Eso es lo que les dijo. Es que no tienen la viga principal. Desecharon la viga que sostiene todo. Imagínense la autoridad que portaba Pedro. Dice, reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, la viga principal. Y después dice, y en ningún otro, todo el discurso más precioso de teología, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Les suena parecido este versículo? ¿Conocido este versículo? ¿Les suena? Ya dice Pedro, dando un discurso a los fariseos, a las personas que sabían, a los saduceos, a los que estaban ahí juzgando todo. Y después el 3 dice, entonces viendo, ¿qué veían en él? ¿Qué veían? El denuedo, perdón. Vida espiritual, denuedo. Viendo el denuedo, ¿qué es el denuedo? Y parece que estoy en eso yo. El denuedo, hablando, la autoridad, el decir, el confrontar y decir, ustedes están construyendo mal. Ustedes se les cayó el plato y están diciendo que se cayó solo. Les falta reconocer que lo que están edificando no les va a servir para nada porque no tienen al principal que deben tener. Y así construimos nuestras vidas nosotros pensando que lo hacemos bien, que echamos filete, que en realidad nos va bien en lo que hacemos y nuestro matrimonio y todo, y no ponemos el ángulo principal en medio de la construcción que estamos haciendo todos los días. Nunca ponemos a Cristo y Cristo muchas veces lo desechamos. No ponemos esa vida espiritual. Todo lo de afuera nos gobierna, menos el Cristo que debería ser el punto principal y el fundamento principal de nuestra edificación. Cualquier cosa nos mueve de Cristo, cualquier información de afuera nos entra en pánico, cualquier otra cosa es más importante y en realidad usted tiene y yo que construir sobre el fundamento y ese fundamento se llama Cristo. Toda su vida es Cristo. Entonces usted va a elegir un pastor, ¿usted qué opina de mi pololo, de mi novio? Yo siempre le digo, ¿quién se lo dijo? No. Para que oremos, ¿no? Entonces, usted debe saber, esa persona, ¿la aleja de Dios o la acerca a Dios? Usted no tiene que preguntarme a mí, esa es la pregunta que se tiene que hacer. Esta persona, mi novio, pololo, novio, digamos, ni pololo, novio que Dios me dio, ¿me aleja de Dios o me acerca a Dios? Si me aleja de Dios, no me lo dio Dios. Si me acerca a Dios, sí me lo dio Dios, para más acercar. Eso en un negocio que haga, un jefe que usted tenga ahí, un empleado que usted emplee, de acuerdo que le toque, un trabajo en donde trabaje, en todo momento y en todo lugar, esa es la pregunta que debe primar en nuestra vida. ¿Esto me aleja o me acerca? Ay, que tengo una fiesta el sábado, ¿me aleja o me acerca? Ay, que me invitaron el domingo al mall y un manasado, ¿me aleja o me acerca? ¿Me aleja o me acerca? Las conversaciones que yo tengo, ¿me alejan o me acercan con las personas que yo converso? Con la gente que yo me junto, con los que me junto el fin de semana, ¿me acerca o me aleja? Eso es lo que usted tiene que definir en su vida para construir una vida en Cristo y que Cristo sea su fundamento. Todo le debe acercar, todo le debe construir, todo le debe añadir a lo que usted está construyendo en el Señor. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, vulgares, o sea, ni estudioso, y tenían un montón de conocimiento, pero ese conocimiento era adquirido en letras o era lo que a él le había vivido. Porque el discurso de Pedro se basa en algo teológico que él, lo poquito que sabía, lo había vivido en su vida. Y es por eso que tenía el respaldo de lo que hablaba. Se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. Entonces ahí uno debe decir, esta palabra de nuevo, ¿qué significa? La palabra de nuevo es la palabra parresía. ¿Podrían dejar de conversar, chiquitito, que yo de verdad que me distraigo como los veo? ¿Perdón? Hay un perrito allá. Es que de verdad que me distraigo, ¿ya? Gracias. La palabra de nuevo es la palabra parresía. ¿Qué significa? Franqueza, dureza, publicidad, por implicación, seguridad. ¿Ve que me distraigo? Públicamente, seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente, confianza, conocer, de nuevo, franqueza, libertad. Conocer, de nuevo, franqueza, libertad. O sin nudos. Ya no está amarrado. Ya no tiene ataduras. La palabra desnudo no solamente tiene que ver con una persona que no tiene ropa, sino que no tiene nudos. Por eso es o sin nudo. Cuando usted tiene una bolsa de la feria y le pasan el kilo de uvita y le hacen nudo, usted la desnuda y se come la uvita. Entonces, en su vida usted no tiene, ¿cómo decirlo? No hay nada que esconder. Todo está a la vista, todo está a la muestra. Y usted habla no con una dualidad de vida, sino que está demostrando lo que es. Y es por eso que lo respaldaba, porque lo que hablaba Pedro no solamente lo hablaba, sino que lo vivía y lo había vivido en Cristo. Todo su relato se basa en la experiencia que tuvo con el Señor. Y cuando usted va a hablar de eso, tiene que basar. Cuando usted va a hablar el Evangelio, y está lindo que lo hable, tiene que hablar de la vivencia que ha tenido con el Señor. A nosotros nos gusta estudiar teología y hacer cosas. Y yo no estoy diciendo que no estudiemos. El que más tiene que estudiar aquí es el que va a hablar aquí adelante. Los demás tienen que tener la experticia del que va a hablar es provocar que los que están allá tengan una experiencia con el Señor para que cada vez que tengan que hablar no hablen de cosas que escucharon del pastor, sino que cosas que vivieron por lo que escucharon de una predicación. Por eso es que después de la semana usted le veía una predicación y le digo a usted, no, de mensaje desempoderativo. Y ahí está usted y se le cae un plato. Y dije, uy, justo lo que dijo el pastor. Y discute con su señora y dice, ay, esta señora. Y discute con su marido y dice, ay, este caballero no va a cambiar nunca. Y empieza como que la persona está equivocada y nosotros nos desempoderamos de nuestra responsabilidad en función a las cosas que vivimos. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tengamos la conciencia de que todo lo que vivimos nosotros tenemos que permitir en nuestra vida que todo lo que vivimos de alguna u otra forma somos responsables y no para sentirnos culpables, sino para hacer un cambio en nuestra vida, para que cada vez que le hablemos a alguien le hablemos con denuedo, le hablemos con franqueza, con rudeza. ¿Por qué rudeza? Porque lo vivo. No porque lo estoy contando, no porque alguien me lo dijo o lo escuché en una predicación. Nosotros somos campeones de escuchar una predicación y pescar la predicación y darle otra predicación a otro. Y nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Eso tiene que hacerse vida en nosotros. Lo que usted vive y lo que usted cree, tiene que vivirlo. Y para eso es que nos van pasando situaciones. Entonces yo le digo a usted, la blanda respuesta quita la ira. Y usted dice, sí, amén, oh, esto buena la prédica. Y después alguien le va a decir algo buscando un fruto de aquella palabra escuchada. Aquí en el semáforo, afuera, llegando a la casa, cuando le sirven, o se sirven comidita, o preparando las cosas para cenar, o tomar oncecita después que llega la reunión. Ahí es cuando se prueba la verdad de que si lo que se escucha se atesora aquí o se atesora para hacerlo vida. En la semana, en el trabajo. Usted y yo tenemos que vivirlo y vivir una vida sin nudos, porque si digo desnudos se podría transgiversar. Vivir una vida. Por eso Adán y Eva, ¿cómo estaban en el huerto del Edén? Estaban expuestos a Dios, no tenían nada que esconder. ¿Por qué después que pecan frente a Dios o deciden no ser participantes del propósito eterno de Dios, tuvieron que cubrirse? Porque ahora había algo que cubrir en ellos, dentro de ellos.
Porque habían miedo, habían temores, habían cosas. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo en ti. El Espíritu saca todo temor. El verdadero amor de Dios a través de la impartición del Espíritu Santo echa fuera el temor. Entonces usted ya no está en el trabajo y están contando un chiste así como medio doble sentido. Te dice, ay, ojalá que no se acuerden que yo voy a la iglesia, ojalá que no se acuerden. Y de repente se pega una media sonrisadita así. No es ese temor, es cuando usted dirige la conversación. Y si no hay lugar a dirigir la conversación, usted se aparta y está esperando. Porque usted y yo somos hijos del Señor. ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Entonces ahí es donde, y no estoy hablando de santurrones, estoy hablando de una vida espiritual dada por el Espíritu, que lo va a ver usted más adelante. Mire, dice, Hechos 1, versículo 8, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los últimos tiempos usted, tranquilo con eso, yo siempre se lo digo, tranquilo con eso. ¿Qué le toca a usted? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted recibirá el estirpe de Dios cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Usted ya tiene el Espíritu Santo, eso ya lo hemos clarificado. Usted porta el Espíritu Santo, no solo en manifestaciones del Espíritu Santo, sino porque yo sé que usted porta el Espíritu Santo, porque está sentado aquí, solo por eso. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo desde aquí hacia usted? Comunicando el poder que usted porta. Le estoy diciendo a usted, le estoy dando una buena noticia. ¡Ey! Usted es hijo de Dios, porta una estirpe, porta un linaje, porta un dunamis de Dios. ¿Para qué? Para que ocurran cosas en su vida y con lo que ocurra en su vida, usted dar testimonio del Señor y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aleluya. ¿A qué se debe exponer usted? A que Dios haga cosas con usted. ¿Cómo? Sabiendo que tiene poder. Entonces le van a suceder algunas situaciones. Y a mí también. Y no le tenga miedo a eso, porque ya tiene poder. Tiene la capacidad de solucionarlas. No de estar llorando en su situación, sino de que orar a Dios y saber que usted porta un poder para hacer luz a aquella situación que a usted le está sucediendo. Entonces, ¿qué tiene que usted y yo recordar? Decirle, Señor, hazme recordar quién soy. En la mañana, cuando tenga un problema, Señor, hazme recordar quién soy. Después, cuando yo tenga una situación con una persona, discusión, alguna pelea, alguna cosa que me está sucediendo, ¿usted qué hace? Señor, hazme recordar quién soy. Para que no salga el hombre natural, sino que salga el espiritual y hable con denuedo, que usted no tenga nada que esconder, que todo esté a la vista en usted, que no tenga dos vidas, una en la iglesia y una, y de eso es que estamos hablando, porque eso es la verdadera vida espiritual. Eso es la verdadera vida espiritual, que Dios le dé poder. Ese es el poder de hacer lo que antes no podía hacer. No es rayo ni centella, es que se le dio el estirpe, se le dio el linaje, el dunamis de Dios. 1, 2, amén. Así como amén. No, amén, aleluya, gloria, salto. Sí, Señor, levanto mis manos. Y eso es el convencimiento para nuestra vida. Pues si no, después estamos creyendo todo lo que las redes sociales, las personas dicen, todo lo malo, y no nos levantamos en poder a declarar lo que realmente deberíamos declarar con denuedo. Y no es, por eso el otro día lo dije, con denuedo no es yo declaro y establezco y después estoy pidiendo oración. Con denuedo es que yo sí creo lo que vivo, que yo sí sé quién soy, que yo sí he visto las maravillas de Dios y las declaro y las digo y las establezco. No porque pienso en el poder del hablar y en el poder de decir, sino porque sé que he vivido esa realidad, que sé que Dios la abrió para mí, porto la mente de Cristo, sé todo lo que Dios me ha concedido, por tanto lo declaro, lo establezco y ahí es cuando esa realidad espiritual se hace manifiesta a la vida natural. Aleluya. Entonces, ¿por qué usted tiene y yo que pasar por situaciones? Por eso. Y yo sé que esta no es la prédica más, más motivacional, porque habla de que vamos a pasar por situaciones. El problema, no es problema, perdón.
recojo esa palabra. La gran noticia es que nosotros tenemos el poder para ser testigos. Y testigo no falso, de lo de verdad. Porque un testigo falso es que atestigua algo que no vivió. Y un verdadero testigo es el que habla de algo que sí vivió. Por eso usted tiene algo que hablar. ¿Cuánto Dios ha hecho? Levánteme su mano, por favor, de las personas que Dios ha hecho algo precioso y maravilloso en su vida. Entonces de eso usted tiene que hablar. ¿De qué va a hablar? ¿De lo mal que está el país? ¿De la cosa del presidente? No, de lo que Dios ha hecho. Cuando se junta con una persona, ¿de qué va a hablar? Cuando se junta en una casa, ¿de qué va a hablar? Cuando se junta con... ¿De qué? De lo que Dios ha hecho en su vida. Y que no sea algo aprendido de la Biblia. Para recitadores de versículos bíblicos maravillosos. Yo me los aprendo de memoria. El tema es que hay que vivirlo, aquellos versículos. Porque los versículos de la Biblia no son para pegarlo en la pared y hacer cuadritos y ponerlo ahí, el Salmo. No, es para vivirlo. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son para vivirlo. No es para que usted se sienta protegido con la Biblia ahí, abierta en el Salmo 91. No. Con Biblia abierta o sin Biblia abierta, pueden suceder situaciones si nosotros no vivimos la realidad que fuimos llamados a vivir, la verdad de Dios en nosotros. Por eso es que usted fue llamado. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Usted no se ande metiendo en teología. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación. Ahí está nuestra pega. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que le sucede a usted es por la voluntad de Dios, para que usted se ocupe, porque usted tiene y porta el poder para ocuparse en su salvación, en su vida, en la construcción, para que aquella vida sin nudos o a la exposición o visible de algo que vio y traspasa en su visión, sea una realidad para otros. Y ahí es cuando causa una impresión. Ahí es cuando dije, y todos se maravillaban. Si se lo voy a decir en hebreo como acostumbro a decirlo, ni un brillo tenía Pedro. Y ahora me viene a dar clase de teología. Lo lindo de esto es que tenía el respaldo de algo que había ocurrido. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Eso es lo que le dio. Eso es lo que le tenemos que dar a las personas. Y predicar, hermano. Mire, ese versículo me venía hoy día cuando estaba estudiando. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No está hablando de finanzas, está hablando, si Dios te hace vivir algo, una maravilla de Él, tú en ese poquito, usted da testimonio de aquello que Dios le dio a vivir. Y le habla a otras personas. Y con ese poquito que usted vivió, da testimonio. ¿Y qué hace Dios? En lo poco fuiste fiel, porque para... Mire, el Espíritu Santo te da poder para ser testigo. ¿Se entiende eso? Si usted en lo poco que es testigo es fiel para proclamar, para testificar, Dios lo va a poner para que usted vea muchas cosas las cuales tenga que testificar para la gloria de Dios. Te va a hacer vivir muchas maravillas, Dios. Porque si usted es un testificador de la verdad con su vida, Dios lo va a provocar. Dios le va a dar mucho más cosas. Usted lo que tiene que hacer, ¿qué? Testificar, testificar, testificar. Entonces, si usted es un buen testificador, Dios lo va a hacer aparecer en la escena de todas las cosas gloriosas que Dios quiere que usted viva, porque usted es fiel. Y en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aleluya, aleluya. Claro, si nuestra vida la domina, testificamos del otro lado. Del otro lado. Estoy enfermo, no me alcanza, ayúdenme, peleé, ore por mí. Entonces testificamos en vez de la maravilla de Dios, testificamos. Y después decimos, es que yo soy un hijo de Dios. Y testificamos en contra de Dios. Es que yo sé que Dios vino para darme vida y vida en abundancia. Sí, pero con nuestra boca hablamos todo lo contrario. Me falta, no tengo, no me alcanza, no voy a poder, ayúdenme.
Yo no estoy en contra de eso. Estoy a favor de que se nos abra el entendimiento de lo que Dios realmente nos dio cuando nos impartió de su Espíritu Santo. Cuando Dios nos imparte su Espíritu Santo, nos dio el poder de testificar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ocupaos de eso, de esa salvación. Porque eso es lo que le dio en el Espíritu, la salvación. Se nos dio la sotería, que es todo incluido, porque viene Cristo. Cristo es la salvación y en Él todo. El que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ocupados en todas las cosas que Dios nos ha concedido en la salvación que se nos fue dada por Cristo. Y de testificar de aquellas cosas para vivir cada día más. Y así, como testificando en lo poco que vivimos y no hablando tonterías, perdón que se lo diga. Usted me perdona todo porque estoy hablando con denuedo. Aleluya, me saqué el pío. No estoy hablando tonterías, sino que hablamos de qué hablamos. De la maravilla, de la bondad de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos los días y en todo lugar. Dios no te pone personas para que usted se queje, hermano mío, no. Dios quiere sacarlo de la condición que usted tiene, de esa situación complicada. Entonces le pone personas, no para que usted se queje, sino que pone a aquellas personas para que usted hable de las maravillas. Y esa poca maravilla, es que en nuestro 100%, el 10% es poquito, es maravilla, el 90% es desastre. Pero el desastre vino por, se cayó el plato. Yo no fui como Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, ¿no? Yo no fui. El 10%, maravilla. Si nos enfocamos en ese, en lo poco, en lo poco, en lo poco, Dios va a aumentar nuestra maravilla vivida porque somos buenos testificadores de su bondad. No estamos hablándole a otras personas nada más de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero que pastor en mí, yo tengo 2 semanas, de eso habla. Pero que pastor, yo me convertí hace 20 años. Recuerda cómo Dios te trajo, porque eso es lo que se olvida. Vuelve a tu primer amor, vuelve a cómo Dios te trajo, vuelve a cómo Dios te tomó y todas esas cosas preciosas que viviste cuando recién Dios vino a tu vida y comienza a dar testimonio de esas cosas a las otras personas porque eso realmente lo viviste. Olvídate de la teología, olvídate de todo lo que sabes, de los versículos bíblicos y comienza a hablarle a la gente de lo vivido, de lo que Dios te ha permitido vivir. Y cuando comiences a hablar de esa maravilla, Dios te añade otra maravilla para que seas un testificador de sus maravillas y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primeramente en mi casa, después con mi círculo más amplio y después con toda la tierra. Ahí están los niveles de testimonio que usted tiene que dar. Primero en Jerusalén, chiquitito testimonio, maravilla para su casita, maravilla para su casita. En toda Judea, maravilla más grande. En Samaria, maravilla más grande. Y hasta lo último de la tierra, súper requete contra maravillas que Dios le permite vivir para que usted sea testigo, no solamente en su casa, sino que también en su trabajo, sino que también en su país y después lo llevará a las naciones, si así Dios lo quiere, para poder proclamar sus maravillas. Amén. Aleluya. El que da el mensaje. Lo dejamos esto para... verdad que me voy para Argentina. ¿Cómo estamos la hora? Me quedan 5 minutos. ¿Lo hacemos rápido en 5 minutos? No creo. Usted esté orando para que sí ocurra eso. El que da el mensaje es transformado por él. Si usted lo transforma el mensaje, mire lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido. Lo vimos en Jerusalén. Si usted tiene el mensaje, usted porta el dunamis de Dios. Y si porta el dunamis de Dios, si usted no puede vivir una maravilla, en parte vemos y en parte profetizamos. Usted se acuerda de lo que Dios hizo y lo comparte hasta que lo comience a vivir. Y es que a mí me gustó hoy día, me decía, pastor, tengo mucho trabajo. Esa es una maravilla de Dios. Y usted da testimonio de eso y Dios seguirá añadiendo y Dios seguirá añadiendo. Entonces no es, llega aquí, pastor, no sé qué hacer. No, hermano, no. Qué maravilla, busca lo que Dios está haciendo porque en esta semana Dios hizo. Lo que pasa es que el enemigo te quiso envolver con cosas que no son de Dios. Pero Dios algo hizo en tu vida, una luz viste, algo viste y resplandecer. En eso enfoca tu vista, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya, aleluya.
Wow. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Yo hoy día decía, porque la tradición y las fotitos y todo internet dice, se les aparecieron lenguas. Y una lengüita aquí. Y yo hoy día decía, ¿y si fueron las lenguas de las lenguas? ¿Y si era algo que les quemaba en la boca? ¿Y si era algo que lo hizo acordarse de todo lo que habían vivido en Cristo y les recordó quién realmente eran? Vino el Espíritu Santo y les recordó quién eran. Entonces no podían parar de hablar. ¿Y cómo era? Tanta la desesperación de no poder parar de hablar que había uno que hablaba inglés. Había otro que hablaba griego. ¿Y cómo le hablo? Que me quemo, me quemo. Y comenzaron a hablar en inglés. Comenzaron a hablar griego, medo, persa, de todo, de lo que habitaba en Mesopotamia, dice el versículo. Estoy tratando de recordarlo. Y empezaron a hablar porque les quemaba. Porque habían recibido el dunami, porque se acordaron del estirpe que portaban, porque se le había impartido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les recordó lo que Dios les había concedido en Cristo y tenían la mente de Cristo. Entonces se acordaron de los milagros, de las maravillas, porque ahí dice, y les oíamos hablar de las maravillas de Dios. Y si no era lengua, este carril mío, usted, si alguien le pregunta, usted le hacen una prueba, usted le dice, no, lengua ahí. No. Y si pone que eran las otras lenguas, no diga que yo le dije, pero, ¿y si fue eso, hermanos preciosos? Si fueron esas lenguas que es lo que nos debería pasar a nosotros. El apóstol Pablo decía, es que no puedo dejar de predicar lo que hemos visto y oído. No puedo. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Qué le iba a suceder a Pablo? Se iba a quemar. Le quemaba hablar. A todo le predicaba. Empieza la persecución de la iglesia, salen todos corriendo, perseguidos por los romanos, y corriendo y dice, hermano, ¿por qué estáis corriendo? No, es que me quieren matar. ¿Y por qué te quieren matar? Por predicar el evangelio. ¿Y qué vais a hacer en la otra ciudad? Predicar el evangelio. O sea, su vida ya no importaba. Es que era tan lindo hablar de las maravillas. ¿Por qué era lindo hablar de las maravillas? Porque Dios seguía añadiendo maravillas. Y es por eso que Pedro, hablando de todas las maravillas, después Dios le seguía añadiendo maravillas. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Después del cojo venían y pasaban por la ciudad y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Es que si usted predica de las maravillas de Dios, por poquitas, por chiquititas que estén, Dios seguirá añadiendo maravillas a su vida. Y usted vivirá, como dice la Escritura, no de maravilla en maravilla, pero vivirá de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¡Aleluya! El mensaje tiene poder. Por ser espiritual tiene poder. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mira este versículo. El apóstol Pablo dice, y ni la palabra de mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Qué le está diciendo? No les prediqué teología. No les prediqué teología, dice, sino demostración del Espíritu. Y no estamos hablando que irritaban las personas, sino que estamos hablando de que él hablaba de las maravillas que Dios había hecho. Y de poder, se lo voy a poner en la TLA para que le ponga. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Póngase de pie para terminar. Aleluya. Perdón por hablar tan rápido. Es que me consume el denuedo de Dios. El mensaje está siendo esperado, hermano. El mensaje tiene poder. El que porta el mensaje es transformado por las maravillas de Dios. Por hablar de lo vivido como maravilla de Dios, ese mensaje tiene poder. Tiene poder. Usted no subestime. No, es que mi tía, que yo le he hablado y que nunca. No. Ese mensaje tiene poder. Si usted lo vive y le va a hablar de lo vivido, de la maravilla que Dios le concedió vivir, de lo concedido en el Señor, ese mensaje tiene poder. Pero también el mensaje está siendo esperado. Mira, y vinieron al otro lado del mar. Y perdón por esa fotito de acá, de aquel endemoniado ganadero. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Enseguida. Dígale que está a su lado, el mensaje está siendo esperado.
Dígale al que está a su lado. El mensaje está siendo esperado. El mensaje transforma al que lo porta, transforma la vida del que lo porta. Cristo transforma, tú tienes a Cristo. No es cualquier mensaje. De lo que tengo te doy, hermano. Por eso usted tiene que tener a Cristo y saber lo que tiene. El mensaje que es Cristo tiene poder. No, yo no hablo como saberlo todo, no estudié teología, no importa, le tiro chistecitos en la prédica, no, si así es la cosa. Pero de lo vivido, de lo que Dios me permitió vivir como su maravilla, hablo. Ese mensaje tiene poder. Y siempre sé, porque están ustedes aquí y vienen constantemente, que el mensaje está siendo esperado. Ese soy yo. Ahora en usted ocurre exactamente lo mismo. El mensaje está siendo esperado. ¿Cuál mensaje? Cristo, el que se vive, la maravilla que usted ha visto. Hermano, usted comience a hablar de enfermedad, comience a hablar de cosas malas, comience a hablar de escasez con las personas, y todas las personas la van a escuchar un ratito, pero después no van a querer escucharla. Ahora usted comience a hablar de lo concedido de Dios. Comience a hablar de las maravillas de Dios. Comience a hablar, pero de lo vivido, no de lo que le enseñaron o que alguien vivió, de lo vivido. Comience a hablar de la restauración de su matrimonio. Comience a hablar que antes usted era mal genio y está enojado con todo, y ahora está feliz porque tiene al Señor en su vida. Y que ahora está con paz. Y la gente va a venir un teólogo y le dice, usted le dice, no, es que yo antes era un ogro, yo. Y ahora vivo tranquilo, vivo con paz en mi corazón. Y un teólogo no le podrá decir, no, esa es mentira. No, si al final es lo que usted vivió. Nadie podrá oponerse a lo vivido. Nadie podrá decir que es mentira lo vivido. Si usted le lleva un mensaje teológicamente correcto, habrá un teólogo que tenga un mensaje más teológicamente correcto que usted, y habrá otro que tenga otro. Pero de lo vivido, hermano, de lo vivido, nadie podrá aplacar lo vivido en ti. Nadie podrá refutar lo que tú has vivido. Por eso es que es tan importante. Mira lo que dice. Al entrar en la barca había sanado, lo sanó. Le echó los espíritus, se metieron unos cerditos, los cerditos se cayeron al abismo, y después lo trajeron las personas que tenían más chanchito para que no se le fueran, le dijeron, vaya, ándate de aquí, Señor Jesús. Y él se fue, subió a la barca, y el endemoniado dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y ese es el mensaje para ti hoy día. Ve a la casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios. No le cuentes problemas, no le cuentes situaciones. Busca algo que Dios haya hecho. Es que estoy pasando por una situación ahora. Sí, pero algo hizo Dios en alguna oportunidad que te faltó testificar. Por eso es que estás viviendo lo que estás viviendo. Porque no lo testificaste, porque el que testifica, Dios añade más cosas para testificar. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, no algunos, todos se maravillaban. Aleluya, aleluya. Yo quiero orar por ti, hermanos preciosos. Quiero orar junto contigo, no por ti, saco eso. Voy a orar juntos, que oremos todos juntos. Y que esta maravilla que Dios ha hecho, que a veces se opaca con las cosas de que hablamos o cosas o situaciones que nos van ocurriendo, que las maravillas que Dios ha hecho puedan prevalecer en nuestra boca para dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquel que nos llamó a hablar de las virtudes que Él tiene para nosotros. Amén. Levanta tu mano si quieres que oremos todos juntitos. Yo quiero orar porque yo sé que esto es verdad. Si usted habla de las maravillas, Dios añade más maravillas. Si usted habla de las cosas que Dios ha hecho, Dios añade más cosas preciosas para que usted testifique. Y me seréis testigo y recibiréis poder. Esa es la vida que Dios ya le dio. Ahora, ¿qué nos faltó? La segunda parte, ser testigos. Publicar y predicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hablarlo sin temor y decir que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué nos da temor? Porque no tenemos testimonio. Porque no hablamos, porque hablamos de algo aprendido y no de algo vivido. Tenemos que hablar de lo vivido.
Tenemos que hablar de aquellas cosas. Sí, yo siempre no es que me burle, pero hago alusión al tema del balón de gas. Si eso es una maravilla que Dios ha hecho, habla de cuántos meses ha durado el balón de gas y duró 10 meses el balón y publica las cosas que Dios ha hecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios siga añadiendo, para que Dios siga haciendo cosas preciosas. Cuando vayas a predicar, no te aprendas una predicación. Pesca algo que hayas vivido y coméntalo con los demás. Y si es 10 veces, 10 veces. Y si es 20 veces, 20 veces. Hasta que Dios añada algo nuevo durante la semana. Cuando tú lo hablas, Dios añade algo nuevo. Si tú hablas de eso nuevo en la semana, Dios añade algo más precioso. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya. Mira lo que dice aquí. Hablando de la Semana Santa, y para terminar, este era el último. Hablando de la Semana Santa. Este mensaje es tan poderoso. Esto de dar testimonio es tan poderoso que dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Estaba hablando de Domingo de Ramos, de la entrada triunfal a Jerusalén. Está hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Y están todos diciendo: Hosana al que viene, Hosana. O sea, sálvanos, Señor. Esa es la traducción de la palabra Hosana. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Y aparecen los fariseos y dicen: que se callen. Dile que se callen. Es que no pueden dejar de hablar lo que han visto. Ya vieron a Cristo y las maravillas que Él había hecho. Esta es una porción profética de la Escritura hacia nuestra vida. Es que no puede, dice. Y el Señor dice: es que esto del hablar, esto de testificar es tan poderoso que si estos se callan, hasta las piedras hablarán. Hasta las piedras hablarán. Hermano, no dejes que una piedra hable por ti. Sé testigo, testifica de Cristo. Háblale a las personas, recuerda lo que Dios ha hecho. Habla de las maravillas de Dios. Comunica, Dios te va a poner personas en la micro, en el trabajo, en la feria, en el lugar, en el metro. Ahí te va a poner personas en el trabajo. Gente que necesita. No es casualidad. Tú no estás ahí cumpliendo una labor natural. Eso es la excusa que Dios ocupa para ocuparte como un ser espiritual que dé testimonio de sus maravillas, porque Dios lo único que anhela con todo su ser es añadir más maravillas a tu vida en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Cierra tus ojitos, vamos a adorar. Gracias, Señor. Aleluya.